Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta hermosísima mañana. Bueno, pues dando inicio nuevamente a un domingo más en esta su casa, Cristo Centro. Y vamos a empezar a leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Abra su Biblia ahí en el libro de Ageo, en el capítulo 2. Quiero invitar a todas las personas que nos van a estar sintonizando. Si usted ya está conectadito ahí, bueno, pues abra su Biblia en el libro de Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 4. Y vamos a empezar a leer ahí. Dice, pues ahora, Zorobabel, ¿qué dice? Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y qué más dice? Y cobrad ánimo. Dice, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Qué hermosa palabra nos entrega el Señor en esta mañana. Así es que este día yo te quiero decir, no te desanimes, ten ánimo, vamos a cobrar nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Hoy día, ¿verdad? Lo que estamos escuchando son puras noticias realmente temerosas, nos empezamos a atemorizar, pero el Señor nos enseña en su palabra que tengamos ánimo y sobre todo que Él está por nosotros y en nosotros, así es que no tenemos por qué temer. Amén. Vamos a orar. Yo le invito a usted que está en casa también para que ore junto con nosotros. Y vamos a levantar nuestras manos y vamos a declarar sellado el lugar donde usted se encuentra, declarar sellado esta casa en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Bendecimos, Señor, a cada hermano que se encuentra en esta congregación y a aquellos que están conectados ahora, Padre, ahí vía Facebook. Declaramos tu bendición en el nombre de Jesús y declaramos tu resguardo en esta casa y en cada hogar, Señor, donde nos están ahí viendo. Declaramos resguardado ese hogar en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que tú estás por nosotros. Sabemos, Señor, que este día nuestro corazón está confiado en ti. Por lo tanto, Señor, no temeremos. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, ahora mismo, Señor, que la palabra viene a hacerse un rema en nuestro corazón en este día. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y bueno, vamos a dejar que el pastor nos comparte en esta mañana, así es que esté muy atento en este día. Puede tomar su lugar. Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy en este día? Un saludo para todos los que nos sintonizan por allá en todas las redes sociales. Así es que hoy le invitamos para que se prepare. Y le voy a pedir aquí al grupo de oración que estén intercediendo. Es muy importante. Fíjense que la Biblia redacta desde el principio, empieza la escritura redactando una batalla. Dice la Biblia que Dios le dijo a la mujer que iba a herir en la cabeza a la serpiente y la serpiente la iba a herir en el calcañar. Empieza en una batalla y termina en una batalla. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, habla sobre la batalla que se estaba librando en los aires, el arcángel Miguel contra Satanás o contra el dragón y sus ángeles. Entonces, toda la Biblia, desde que empieza hasta que termina, está hablando de una batalla continua, la cual se está llevando a cabo en los aires, en las mentes, en nuestras vidas. Yo les quiero hacer una pregunta antes de continuar. Cuando Dios te envía a un lugar, ¿te da la victoria? Es una pregunta que les hago a todos. Cuando Dios te dice, ve a la batalla, ¿te da la victoria, sí o no? Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos enemigos tiene la iglesia o el ser humano? A los que están aquí en este lugar y a los que me sintonizan. Empiece usted a memorizar cuántos
enemigos tiene la iglesia? Todos creen que nada más es Satanás, ¿verdad? Y los demonios. Pues no es así. Vamos a la Biblia porque quiero enseñarle algo en el libro de Jueces, capítulo 20. Y le voy a empezar a explicar antes de llegar al punto, porque es largo el tema. Dice la Escritura que un hombre de Israel llegó a una ciudad llamada Gaba con una concubina. La concubina era una querida, no era la esposa. Dice la Biblia que Salomón tuvo no sé cuántas esposas y no sé cuántas concubinas. Entonces él llegó a esa ciudad llamada Gaba con una concubina, y dice que las personas de la ciudad atentaron contra él, lo golpearon, deshonraron a la mujer y luego la mataron. Este hombre lo que hizo, la cortó en 12 pedazos y le envió a todo Israel, la cabeza a un lado, los brazos a otro, las piernas a otro. Lo envió a todas partes. Después la Biblia dice que los de Israel al ver aquel acontecimiento, le dijeron: ¿quién hizo esto? Entonces él dijo: los hijos de Benjamín, porque ahí estaba la ciudad. Entonces Israel, le estoy contando un poco la historia. Entonces Israel envía personas a hablar con los hijos de Benjamín para decirle: entrégame a los que deshonraron a esta mujer. Los hijos de Benjamín no quisieron entregar a los hombres que habían deshonrado a aquella mujer. Entonces se arma la guerra, se arma la batalla. Todas las tribus de Israel, que eran 11, contra Benjamín, que era una sola tribu. Pero lo interesante en todo esto es que quiero que lea. Ya le platiqué la historia, ¿verdad? Entonces ellos van y consultan a Dios. El verso número 18 del capítulo 20 del libro de Jueces. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. Y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, ya conmigo, Jehová respondió: Judá será el primero. Entonces, una de las tribus era la primera que tenía que ir a pelear contra Benjamín, contra los hijos de Benjamín, porque a esos había escogido el Señor y por lo tanto lo estaba enviando hacia allá. Usted inmediatamente se imagina, si Dios lo envía, Judá va a destruir a todos los de Benjamín. Los va a hacer garras, les va a cortar la cabeza, los va a destruir completamente. Pero no fue así. Vayamos al siguiente verso, al verso 20. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. El 21 dice: saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. A ver, ¿cómo? No entiendo. Los hijos de Benjamín derribaron 22,000 a los hijos de Israel, siendo que Dios les había dicho: ve, sube. Siendo que Dios les había dicho: te voy a dar la victoria. Siendo que Dios les había dicho: consultaron a Dios. Los de Benjamín no lo consultaron. No, es triste, ¿no? Cuando Dios te envía, Dios te da la victoria. Pero te voy a decir, ¿por qué en ocasiones Dios no nos da la victoria? Porque hay ocasiones en las cuales nosotros tenemos que poner de nuestra parte cuando Dios te envía. Es como decir: Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¡Ja!
No tiene una idea, mi amado hermano, lo agresivo que es el diablo. Es una lucha, una batalla que ahorita se está librando en los aires contra la iglesia. Pero la iglesia dice, Dios está conmigo. Y pensamos que porque Dios está con nosotros, porque Dios está, ya ahora sí somos victoriosos. No, tenemos que poner de nuestra parte. No oramos, no buscamos a Dios, no ayunamos, no andamos en el Espíritu. Yo le puedo decir, estos días he estado siendo demasiado atacado. Demasiado. Hasta el diablo viene y se me presenta en persona y en vivo a todo color. Y me dice, no vas a predicar. Ahorita, en la mañana llegué aquí como a las 10 y algo, a la iglesia. Le dije a Agustín, ven por favor, ora por mí. Siento que no puedo predicar. Bueno. Siento que no puedo predicar. Siento que hay algo que me detiene para no transmitir el mensaje de Dios. Sabe que fui afectado de una neumonía. Hubo un domingo, un miércoles, o no me recuerdo qué día fue, que usted no se dio cuenta. Pero yo no podía predicar aquí. Sentía que me faltaba el aire. Sentía que me ahogaba. Y ayer le dije a mi esposa, no es posible. Voy a subir las escaleras de mi casa. Me subí hasta arriba. No me cansé. Me volví a bajar. Me volví a subir. Y no me cansé. Le dije en la tarde, voy al parque a caminar. Caminé 1 milla y está el calorazo. Y no me cansé. Le dije, voy a cantar una canción cristiana con el karaoke. Y no me cansé. Me canso aquí. Aquí me falta el aire cuando voy a predicar. Ahora, ¿contra quién es la lucha? ¿Contra quién es la batalla? Dios está conmigo, pero si yo no pongo de mi parte, van a caer 22,000. Imagínense, los de Israel estaban totalmente seguros que ellos iban a ganar la batalla, porque ya habían consultado con Dios. Ya Dios les había dicho, sube a Judá, y les dijo quién tenía que subir. Y empieza la batalla contra los hijos de Benjamín. Y como dice mamá, anda vete. Anda vete Judá. 22,000 cayeron en un solo día. Y fíjese lo que sigue diciendo. Más, el 22, más reanimándose, diga conmigo, reanimándome. ¿Sabe qué? Ellos no dijeron, Dios, si tú nos estás mandando y nos están derrotando, ya no sigo aquí. Si Dios me mandó y no me derrotaron, ahí nos vemos. No, se reanimaron. Reanimándose, el pueblo, los varones de Israel, volvieron a ordenar la batalla. Vamos a volver a pelear. No vamos a desistir. ¿Pero qué dijeron? Ya no vamos a consultar a Dios. Vamos directamente contra ellos. No. Vea lo que dice en el verso 23. Dice, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, ¿qué les dijo? Subir contra ellos. Quiere decir, ahora sí, me va a dar la victoria. No hay segundo malo. Me va a dar la victoria. Vuelven una vez más por órdenes del Señor a subir, a pelear. En el verso número, ¿qué cree que sucedió? Ya le leyó. Está bien interesado, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como cuando está viendo una película. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue?
¿Sabe qué pasó? Los volvieron a derrotar. Otra vez. Usted hubiera dicho, yo ya no consulto a ese profeta mentiroso. ¿Me está diciendo que vaya? ¿Que suba? ¿Que pelee? Y me derrotan. Ese Dios que tú dices que es tu Dios, a mí se me hace que es el diablo el que te está hablando. Pero mire lo que dice. En el verso 25 dice, y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba, o de Gabá, no sé si tenga acento o no tenga acento, contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000. Al principio habían sido 22,000 hombres, y ahora 18,000, súmelos. ¿Cuántos son? 40,000. 40,000 en 2 días. Y por órdenes de Dios, les dijo que fueran, subieran, que los iban a derrotar. Y salieron derrotados. Perdón, vencidos. Vencidos. Usted sabe que Satán está vencido, pero no derrotado. Todavía sigue activo. Hasta que se ha lanzado, y no voy a cambiar el tema, al abismo. No, porque aún iba a salir, según dice la Biblia. Hasta que se ha lanzado al lago de fuego, ya no tiene operación. Pero mientras esté activo, su enemigo, el diablo, usted tiene una lucha, una guerra. Y sabe que cuando su enemigo, el diablo, se levanta contra usted, ¿sabe usted quién lo defiende? ¿Usted no defendería a su hijo cuando se levante el enemigo contra él? Dios. Dios lo defiende. Ay, pero voy para allá, porque acá viene lo bueno. Derrotaron a 18,000 el siguiente día. Pero aún así, no se desanimaron. No le dijeron al sacerdote ni al profeta falso, ni mentiroso ni embustero. Aún que 2 días habían perdido 40,000 hombres de Israel con una sola tribu llamada Benjamín. Me imagino que eran agresivos esos de Benjamín. Y usted lee todo el capítulo 20, se va a dar cuenta, yo no lo estoy leyendo porque me demoraría mucho, se va a dar cuenta que en realidad los hijos de Benjamín eran hombres valientes, escogidos. Eran hombres con una capacidad extraordinaria para destruir. Eran hombres guerreros, eran hombres de batalla. Y mire usted, 40,000 destruidos en 2 días. Pero sigamos leyendo. Entonces dice en el 26, fíjese, en el primero le lloraron a Dios. En el primero fueron y consultaron y les dijo, vaya que vaya Judá. En el siguiente lloraron, no perdieron el ánimo. Y en el tercero ayunan, porque dice aquí, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. Ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. En el verso siguiente dice, y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí en aquellos días. 28 dice, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron, volveremos a subir contra los hijos de Benjamín la tercera vez. Qué insistentes. Ya habían matado 40,000. Y todavía seguían consultando a Dios y nunca le dijeron, este es un profeta falso. Este es un sacerdote embustero. Ellos estaban confiando totalmente en Dios. Pero había algo que no estaban haciendo. Porque cuando Dios te envía, tú dices, Dios me está enviando, por lo tanto, tengo toda la autoridad del Señor.
a mí no me va a tocar el diablo. Amado hermano, es una falacia. A mí el enemigo no me va a tocar, no me va a dañar. Cuando tú no llevas una estrategia, escucha bien, una estrategia. Mire, le voy a hablar, por ejemplo, de los países que continuamente están en guerra como los Estados Unidos. Este tipo de nación, ¿sabe lo que hace? Ellos hacen estrategia. Primeramente, tienen que conocer al adversario. Primeramente, tienen que saber quién es su enemigo. Porque si tú no sabes quién es tu enemigo, si los hijos de Israel hubieran estudiado quiénes eran los hijos de Benjamín, hubieran buscado estrategias para derrotarlos. Léalo en su casa, más el capítulo 20, y se va a dar cuenta que había hombres, 600 hombres zurdos, dice ahí, que le echaban una piedra a una honda y tiraban la piedra y mataban un caballo. Dice ahí eso. No lee la Biblia, ¿eh? Si en realidad los hijos de Israel hubieran trabajado bajo estrategias, los hubieran derrotado. ¿Pero qué dijeron? Dios está conmigo. Está chiquito ese enemigo para mí. Vente, órale. Nada, que te salió bravo el chaparro. Mire, en un ring, cuando van dos boxeadores a enfrentarse, usted sabe que se estudian ellos para saber la manera del golpe que tiene el enemigo o el contrincante, si en realidad los golpes que tira son cortos, largos, pelean veces a la defensiva, algunos corren, pelean de mil maneras, porque conocen y estudiaron la estrategia o ya estudiaron el comportamiento del enemigo. Este país, por ejemplo, envía espías a otras naciones, los estudia a través de aviones o de drones, estudia antes de ir a la guerra, ya tienen ellos un plano de lo que van a hacer, una estrategia por dónde se van a ir. Usted sabía, mi amado hermano, que cuando un avión despega comercial, si no lleva un plano o una estrategia de vuelo, no lo puede hacer. Ellos saben que tienen que volar a cierta cantidad de pies, porque de repente viene otro contrario y los ejecuta. Así es todo esto. Lo que sucedió con Israel fue que en realidad nunca estudiaron ni conocieron al enemigo. Dios les dijo, vayan. Sí, Dios te está enviando. Pero tú vas con toda con todo el poder que Dios te envió, sin haber estudiado con estrategia al enemigo. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, a Abraham? ¿A qué horas atacó a Abraham? A los que se habían llevado a Lot y a su familia. ¿A qué horas? Dice que llegó de noche. ¿Ah? Una estrategia. Cuando todos estaban dormidos les cayó. Dios estaba con Abraham. Pero dice Abraham, Dios está conmigo. ¿Qué me pueden hacer? ¿Ah? A mi lado caerá 1000 y a mi siniestra 10,000 y a mí me va a llegar. Esas son las palabras y los versos que utilizamos nosotros. A mi lado caerán 1000 y a mi siniestra 10,000, mas a mí no me llegará. ¿La usa o no la usa? Pero tiene estrategias para pelear contra el diablo y contra su enemigo. ¿Sabe usted quién es su enemigo? ¿Conoce a su enemigo? Si no conoces a tu enemigo, amado hermano, cuello. Estás frito, porque no sabes contra quién estás peleando. ¿Ah?
Por ejemplo, en una batalla que se realiza hoy en estos tiempos. Por ejemplo, están los aliados de esta nación. Yo hace tiempo estuvimos, mi esposa y yo, en Honduras. Llegamos al aeropuerto de Honduras. Eduardo Pérez, me dijo uno de migración. Estaba la fila yo formado. ¿Sí? Pásale por acá. Y dije, Dios santo, ¿qué hice? Y su esposa también. Dijo, ustedes no van a pasar con la chusma. Con toda la gente. Pasan por acá, por un lugar privado, nos sellan el pasaporte y la misma persona de migración nos llevó hasta un cuarto donde ya nos está esperando el pastor. Porque en el aeropuerto trabaja un coronel que se congrega en la iglesia, gloria a Dios. Espero que en todos los aeropuertos del mundo haya pura gente cristiana que nos conozca, para que pasemos como diplomáticos. Entonces, cuando ya nosotros nos vinimos de Honduras, Tegucigalpa, el coronel viene y se sienta con nosotros a platicar, ¿verdad? Y antes de tomar el vuelo, él viene y se sienta en la mesa donde estábamos mi esposa y yo, el pastor Antonio, para platicar. Y empieza a platicarnos las hazañas cuando él era coronel. Es un señor ya, un coronel retirado. Pero él estuvo, ¿en dónde dijo? Allá en el Medio Oriente, ¿verdad? En el Golfo Pérsico. Cuando Estados Unidos le declaró la guerra a aquella área, de aquella zona, Honduras es un aliado de Estados Unidos. Y lo mandaron a él y a 400 soldados. Dijo, ninguno perdí. Digo, fueron días difíciles, pero ninguno de mis soldados murió. Ahora le pregunto yo a usted, andan los gringos allá, los americanos, andan los franceses, andan los alemanes, son aliados de este país. Estados Unidos tiene que conocer a su enemigo, porque si no va a matar a los mismos de él. Tiene que saber quién en realidad es su enemigo y la manera que tiene de operar. La iglesia, cambiando el tema, la iglesia no conoce quién es su enemigo. Cree que nomás es el diablo. Y ahorita le voy a dar una referencia muy sorprendente de esto. Ahora, en el verso número 28, que es el que estamos leyendo, dice que consultan a Jehová, en la última parte del verso 28, y Jehová les dice, subir, porque yo os mañana yo os lo entregaré. Si acaso estos hombres hubieran sido hombres incrédulos, hubieran dudado, porque ya iban 2 veces que les decía que fueran y perdían. Pero mire usted lo que sucedió. Diga conmigo, y puso Israel emboscadas. ¿Por qué no había puesto emboscadas antes? Hicieron una estrategia de guerra contra el enemigo. Lo que Israel hizo fue que envió cierta cantidad de gente a la ciudad de Gabá, donde eran los benjaminitas o benjamitas, y otra cantidad de gente envió a los caminos a pelear. Hicieron una estrategia de guerra para emboscarlos y para destruirlos. ¿Me entiende? Esa fue la razón por la cual ellos ganaron esta guerra. Porque hicieron una estrategia para saber de qué manera iban a destruir al adversario. Y esto es algo, mi amado hermano, que nosotros tenemos una lucha, una batalla, desde Génesis hasta Apocalipsis, con el diablo. Pero, quiero decirle algo, amado hermano. Las estrategias de guerra se utilizan de todas maneras. Aún la estrategia que Dios le dé para pelear con un enemigo carnal. Porque la Biblia dice que la lucha no es contra sangre y carne, ¿correcto? La lucha en veces viene y se mete a la mente de tu esposo, de tu esposa, de tu hermano, de tu tío, de tu mamá. Y empieza una lucha contra ti. Necesitas buscar estrategias. No emboscadas, estrategias. Usó Abraham una estrategia de noche.
usó una estrategia de guerra, y si usted analiza en todas las guerras que hubo, la mayoría de ellas fueron estrategias, algunas dadas por Dios, como a Gedeón, que le dijo que con 300 iba a ganar, y le dijo lo que tenía que hacer. Porque a veces Dios no te dice lo que tienes que hacer, solamente te dice ve. Pero tú y yo somos los que tenemos que tener la estrategia. Ahora, si no conocemos al enemigo, vamos a ser destruidos. La iglesia hasta el día de hoy se la pasa reprendiendo al diablo por el virus, por decir así. Y cualquier cosa reprendemos al diablo, y en ocasiones no es el diablo. En muchas ocasiones no es el diablo. En ocasiones que tú estás lanzando palabras contra Satanás, cuando la situación prevalece, escucha, no es el diablo. Porque el diablo obedece a tu autoridad dada por Dios. Una ocasión, aquí en la iglesia, se endemonió un joven, grandote, más grandote que yo. Y el Señor me dijo, ve y ora por él. Estaba allá atrás del edificio, en los asientos. Yo estaba predicando, bajé y me fui a donde estaba el hombre que se me viene encima. Y dije, si me da un golpe me arranca la cabeza. Estaba grandote. La autoridad. ¿Sabe qué fue lo que el Señor me dijo? Yo me quedé varado, porque otro hubiera corrido. Cómo se vino de agresivo. No tocarás al ungido de Jehová. ¿Sabe qué pasó? Las manos se le fueron para atrás y ya no podía moverse. Alguien lo estaba sujetando para que no se moviera. La autoridad que Dios nos da contra los demonios, tienen que obedecer por nuestra autoridad. Pero cuando la situación prevalece en tu vida, cuando la situación está sobre tu vida, amado, tú puedes buscar estrategias para emboscar al enemigo, pero no sabes qué enemigo es, ni qué manera está utilizando para venir a atacarte. Posiblemente tu enemigo hoy es Dios. Perdón. Pero ¿cómo? Si yo le estoy pidiendo a él y él es mi enemigo, tienes que conocer tu enemigo. Porque lo que hoy sucede con el virus no es el diablo, es Dios. Dios se ha levantado como enemigo de la humanidad. Y no hemos buscado estrategias para poder contrarrestar a nuestro enemigo que se llama Dios. Y usted puede decir, pero ¿cómo Dios es mi enemigo? Amados, como le dije hace un momento, el diablo se somete y se sujeta a la autoridad que Dios nos da como sus siervos. Pero si es Dios su enemigo, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira lo que dice Isaías. Amén. Ya se quedaron muy serios. Vamos al libro de Isaías, al capítulo 63. Verso. Ay. Ahí le va, no se me preocupe. No, esto está poderoso, amado hermano. Y quería yo enseñarle Isaías 63:10. Me voy a salir un poquito de la cámara para leerlo allá. Dice, mas ellos fueron rebeldes, diga conmigo rebeldes. La rebelión
que yo he estado hablando de ella por mucho tiempo en estas últimas semanas. La rebelión es la que va a llevar a que Dios sea nuestro enemigo, porque dice, e hicieron de su Santo Espíritu, dice, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Quién? Dios. Porque nos rebelamos y decimos es el diablo. No conocemos al enemigo. Le voy a decir algo, amado hermano. ¿Usted sabe qué es la palabra milicia? La palabra milicia. La Biblia habla mucho sobre la milicia. Y la milicia es una forma que se usa en el ejército, no solamente de los Estados Unidos, del mundo, para llevar el control. Fíjense, la milicia es una técnica de hacer la guerra y de preparar a los soldados para ella. La milicia, la Biblia habla en muchos pasajes bíblicos, y les voy a decir ahorita algunos de ellos, porque dice compañero de milicia, el apóstol Pablo. Timoteo, compañero de milicia. Dios le da las estrategias a alguien. Ese es el que hace la milicia, para preparar a los soldados. Ahora, Dios se vuelve enemigo del pueblo de Israel por la rebelión. Dígame algo, amado hermano, que esta plaga, esta pandemia que nos está azotando hoy fuertemente, ¿se ha disminuido por reprender al enemigo? ¿O por clamar a la misericordia de Dios? ¿Se ha detenido? Es una guerra entre Dios y la humanidad. Es una lucha que existe. Pero Dios mismo, en su amor y misericordia, nos da a nosotros las estrategias para que esto se detenga, y no solamente hablando de la pandemia, sino hablando de cualquier situación adversa que esté sobre usted, porque a lo mejor su rebelión o mi rebelión me ha llevado a ser enemigo de Dios. Porque dice la Biblia en el libro de San Juan que el que ama al mundo se considera ¿qué? Enemigo de Dios. Y usted dice, usted cree que nada más es el diablo el enemigo. Es que mi enemigo el diablo. Es que el enemigo de la iglesia el diablo. Es que el diablo, y empezamos a reprender al diablo, cuando el enemigo ahora es Dios. ¿Quién podrá defenderme? Dijo el Chapulín Colorado. Aunque lo diga en broma, pero esta es una realidad. Porque si Dios se vuelve mi enemigo a causa de mi rebelión y envía una plaga a la tierra, y no es el diablo el que la envió, es Dios. Ahora es mi enemigo, pero Dios nos da la milicia. Mire lo que dice, aquí está poderoso. Vamos a la Biblia en el libro de... Le dije que la milicia es técnica. Es una técnica que se usa para preparar a los soldados. Las estrategias de guerra. Y dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer más allá. El ir a los hospitales es bueno, estar afuera orando por ellos. Pero le voy a decir cuál es la estrategia más correcta hoy, para que Dios detenga su mano en contra de la humanidad y en contra de cualquier rebelión que nosotros hayamos hecho contra Él. Porque quiero decirle, mi amado hermano, que aquel que es amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Dios tiene a sus amigos, pero también nos considera sus enemigos. Aquellos que tenemos una relación estrecha con el mundo, pero la más fuerte de todas es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? Aquel que no hace la voluntad de Dios. Y el que no hace la voluntad de Dios, amado hermano, no se trata de hacer su argumento ni su teoría.
Porque hoy nosotros caminamos bajo teorías, bajo argumentos, bajo ideas. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Les dijo Jesús, si no es aquel que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad perfecta de Dios. Fíjense lo que dice la Biblia en el libro de, permítame, Jeremías 52, verso número 25. Dice, y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra. Y luego dice, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra. Y 60 hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Lo que quiero enseñarle aquí es que había un secretario de milicia. Un secretario que se encargaba de dar las estrategias de guerra a sus soldados. El que conoce al enemigo, escucha bien, no solamente es el soldado el que va a la guerra, sino el que milita. Tiene que saber contra quién vas a pelear. Pero si sabes que tu enemigo es re fuerte, mire, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, si saben que no pueden con esta nación, pues mejor levantan la banderita, ¿no? Pero no es así. Siguen todavía peleando, queriendo derrotar a una nación que es más fuerte y más poderosa en armamento, en soldados, en estrategias. Pero el secretario de milicia es el que tiene que tener la capacidad para poder entender contra quién vamos a pelear. Que si el enemigo contra el que vamos a pelear es más fuerte que yo. A ver, ¿por qué no le declara la guerra Estados Unidos a Rusia? Porque sabe que es un enemigo que en cualquier momento puede vencerlo. No que lo venza. Porque hablando en el tema nuclear, en el tema armamentos, estrategias de guerra, Estados Unidos está bien preparado. Pero Rusia no se queda atrás. Por eso mejor tratar de llevar las cosas en paz, ¿no? Porque si se desata la guerra entre estas dos grandes potencias, pues afectaría mucho al mundo, ¿no? Nos afectaría mucho acá. Entonces, los secretarios de milicia, que son los responsables de estudiar al enemigo y de preparar a los soldados y decirle a los soldados contra quién vas a pelear, quién es tu enemigo, qué estrategias usa, de qué manera opera y se lo pasa. Esa es la milicia. El apóstol Pablo se declara a sí mismo militante porque sabía las estrategias de guerra, sabía la operación del diablo. Pero si tu enemigo es Dios, ¿de qué manera vamos a detenerlo? Esa es la pregunta del millón. Si el enemigo que se ha alzado contra la humanidad es Dios, porque hemos sido rebeldes a su palabra, porque no hemos hecho su voluntad, porque hemos caminado bajo ideas y bajo argumentos, bajo tradiciones, bajo culturas. Perdone que le diga esto, pero estaba viendo que varias iglesias del Valle se van al hospital de McAllen a orar por los enfermos desde afuera. Pero también veo que la iglesia católica va con una virgenzota. Los sacerdotes o los curas vestidos de blanco. Cada quien en su tradición y en su cultura. Pero en realidad, ¿será agradable delante de Dios?
¿O solamente estoy siguiendo lo que yo creo? ¿Qué dice la Biblia? No es lo que yo creo. Si la Virgencita me va a ayudar o no me va a ayudar, pues no te va a ayudar. Ni tampoco Dios, porque es tu enemigo. Hello, como dije hace ratito. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? No, y se lo digo, como dice mi querida madre, de veras en serio. De veras en serio, que es lo mismo. Es una situación difícil la que se está viviendo ahora. Porque yo le puedo decir, queridos, como Isaías dice que Dios se hizo su enemigo por la rebelión que se levantó y su Espíritu Santo fue contristado. Lo mismo que dice San Juan, el que se hace amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Entonces Dios tiene enemigos y no es el diablo, somos nosotros. Los que hacemos la voluntad de este mundo, los que nos rebelamos en contra de sus ordenanzas, siguiendo ideas, siguiendo tradiciones, no siguiendo lo que el Señor nos estipuló en su palabra. Yo veo tanta rebelión ahora porque esa es la causa principal de ser enemigo de Dios. Tanta rebeldía que existe hoy en día y no se detiene. Rebeldía en los hijos, rebeldía en los padres, rebelarse en contra de las autoridades. Yo lo veo, por ejemplo, al estar lanzando palabras obscenas a los dirigentes de una nación. Esa es rebeldía. Que no estás de acuerdo con ciertas normas políticas, regímenes establecidos, pues no estás de acuerdo. Pero el no estar de acuerdo no significa que te rebeles. Yo nunca había visto tantas manifestaciones en los Estados Unidos como las ha habido en esta administración. La gente se rebela. No solamente en esta nación, en México. Se rebelan contra el gobierno, contra las ideas que el gobierno establece. Queremos cambiarlas con nuestra voz y al final de cuentas no lo hacemos. Hacemos marchas por las ciudades, bloqueamos carreteras y hacemos cuanta cosa, rebelándonos en contra de una autoridad establecida, porque la Biblia dice que no hay autoridad en la tierra si no es que está puesta por Dios. Buenas y malas. ¿Acaso la autoridad que Dios puso para reprender a Israel fue el rey de Babilonia? Y lo dice mi siervo Donald Trump. Le dijo mi siervo a Nabucodonosor. Y se trajo al pueblo de Israel encadenado a vivir a Babilonia. Y Dios le dijo mi siervo. ¿Quién había puesto esa autoridad? ¿El hombre o Dios? Dios. Todas las autoridades, buenas o malas, son puestas por Dios. Pero ¿qué pasa con el ser humano? Nos rebelamos. Porque queremos vivir a lo mejor una vida más, no sé, a lo mejor una vida con más prosperidad y pensamos que el gobierno es el que nos va a sacar de la situación. Que el gobierno va a detener la violencia. Pero nunca buscamos a Dios. Siempre buscando al hombre, a ver qué el hombre puede hacer por nosotros. ¿Me está entendiendo? Esa es una rebelión que hoy se ha extendido no solamente por esta nación, sino por todo el mundo entero. Hace unos días se estaba viendo que acaban de encarcelar al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Yo no sé qué hizo ni nada, pero veo en las noticias que lo encarcelaron. Que encarcelaron allá en Brasil al presidente, encarcelaron en Guatemala al presidente. Gente de desacuerdo porque robaron o porque hicieron cuanta cosa y se rebelan. Amados hermanos, la rebelión se ha extendido sobre la tierra y esa es la principal causa por la que Dios se ha vuelto su enemigo y mi enemigo. Ahora tiene que andar con la boca tapada y la nariz también. Pero eso, amado hermano, la nariz y la boca tapada, eso no es una, aunque perdone que lo diga, no es una forma de evitar que usted se contagie.
Se va a contagiar y se va a contagiar. No es una forma de evitar que nos contagiemos. Eso es lo que las autoridades están recomendando. Pero diga usted, toda la gente está tapada de la boca. Y aquí, nada más en la zona del Río Grande, yo nunca había visto en las noticias. Ya voy a terminar. Está cansado con lo que estoy diciendo porque traigo mucho aire y mucho pulmón ahorita. Nunca había visto que las noticias nacionales de Univisión ya no mencionan Houston, ya no mencionan Dallas, ciudades grandes donde hay 10 millones de habitantes. Mencionan McAllen, donde hay en el condado de Hidalgo 800,000 personas. Y ahora McAllen, anoche le estaba viendo y McAllen, y transmitimos desde McAllen para todo el mundo entero. McAllen ya se hizo famoso, más que Houston, más que Dallas, ciudades mucho más grandes, más que Nueva York. ¿Ah? Miren, el condado de Hidalgo está marcado como un punto rojo en Texas por la pandemia. Todos los días hay, ahorita bajó un poquito, 400, 800, pero por semana 2,500. Si sigue así la cosa, en un año vamos a estar infectados, no sé, a lo mejor algunos 100,000 personas en esta zona. En la zona donde vivimos. Esperemos que no suceda eso. Pero quiero decirle algo. El cubrebocas ha sido alguna forma de poder detener esto. La gente se sigue infectando. A donde quiera que tú vas, ves la gente con cubrebocas y todos los días hay infectados. Si en realidad fuese bajando el índice por traer cubrebocas, ya hubiera bajado. Pero no es así. Amados, es una guerra contra Dios. No es contra el enemigo, no es contra el diablo. Entendamos esto. Y no se trata de ir a pedirle a Dios al hospital, Señor, sánalo. Porque si es su enemigo, ¿usted cree que usted le dice a su enemigo que no lo quiere porque usted se rebeló? ¿Ah? Dices, no me mates, enemigo. El enemigo lo va a matar. Y si Dios es su enemigo, y eso lo dice en el Nuevo Testamento, aunque Jesús es el intercesor de nosotros con el Padre, es el que intercede y el abogado. Si usted y yo somos amigos del mundo, automáticamente somos enemigos de Dios. No podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. ¿Ah? Yo no puedo, si yo soy una persona, amado hermano, que soy una persona recta, tener un amigo que es drogadicto, un amigo que está todo tatuado, un amigo que anda en el mundo, que anda como revolcándose como los cerdos. Yo soy una persona recta, sincera. ¿Sabe lo que me va a hacer él de repente? Me va a traicionar. ¿A usted le gustaría meter a su casa como su amistad? Tenerlo en su casa como su buen amigo, darle de comer, aquí te duermes junto a mis hijos, le doy una recámara. Y le dice su amigo, oye, ¿me traes una jeringa para inyectarme droga? Sí, ¿cómo no? Tenla. ¿Usted haría eso? ¿Considero su mejor amigo? Claro que no. Ahora, si lo vemos de una manera espiritual, perdón que el ejemplo que estoy poniendo. Una manera espiritual, si yo soy enemigo de Dios, Dios no me quiere en su casa. ¿Ah? Si Dios es mi enemigo y le estoy pidiendo para que Dios sane a toda la gente, pero es mi enemigo, ¿cómo lo va a hacer? He ahí la pregunta del millón. Y le voy a decir la solución, porque todo tiene solución a los que militamos, a los que Dios nos da las estrategias de guerra. Si es un enemigo, entonces es una guerra que se está llevando a cabo. Porque ahora Dios se alzó contra la humanidad por nuestra rebelión. Y si usted dice, yo no soy rebelde, gloria a Dios por usted, pero esto es un rebelde. Si no diezma, si no ofrenda, soy rebelde. Punto.
Soy rebelde si voy a un exceso de velocidad y le dieron un ticket. Soy rebelde. Pero voy a terminar con esto, porque esto es lo que nos va a llevar a nosotros, amados hermanos, a poder lograr tener una relación con Dios y que todo eso termine rápidamente. Hablando de la pandemia y hablando de cualquier situación adversa que pueda venir sobre nuestras vidas. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Mateo. En el capítulo... el libro de Lucas, capítulo 14, verso número 20. Vamos a leer el 31. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra, diga conmigo, guerra? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Usted puede decir, es el diablo, la guerra mía contra el diablo. Yo voy a hacer mejor la paz con el diablo. Con el diablo nunca va a poder lograr hacer la paz, pero con Dios sí. Vea usted, ¿qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no considera y se sienta mejor y mira contra quién estoy peleando? Voy a considerar quién es mi enemigo. Lo que estoy diciendo yo, la milicia. ¿Quién es mi enemigo? Si en realidad estoy peleando contra el diablo, estoy peleando contra el hombre o estoy peleando contra Dios. Porque Dios ahora, a causa de que el mundo se ha acrecentado o todo lo que tiene que ver con el mundo, y no estoy hablando de la tierra, sino del sistema del mundo. Todo lo que tiene que ver con el pecado, nosotros somos partícipes de él. Fíjense, y si yo estoy considerando ahora como militante que mi enemigo con el que yo estoy peleando hoy no es el diablo, sino es Dios. ¿De qué manera yo puedo venir delante de él? Porque es mucho más grande y más fuerte que yo, obvio, y no se va a detener. Yo ya observé, yo tengo un ejército de 20,000, de 10,000, pero él viene con 20,000. Así fue lo que dijo Jesús. En el verso número 32 dice, vea, y si no puede, porque contra el diablo sí puede usted, se lo aseguro con su autoridad. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Condiciones de paz. A condicionar, Señor, perdona, no puedo pelear contra ti. Eres mucho más grande y más fuerte y más poderoso que lo que yo puedo hacer. Un día, le voy a platicar algo y aunque me escuche en cámara y se escuche un poco fuera de lo sobrenatural. Me habla a mí un ángel en sueños y me dice, levántate y vete a la ciudad de Houston, porque te vas a ir a tal iglesia, porque vas a ir a ver al apóstol Zuno allá. Él te tiene un mensaje que dar. Pero me lo decía enojado. Y me fui yo para Houston, mi esposa y yo. Y estando en Houston, le dije al pastor la visión que había tenido. Y me dijo, qué tremendo. Dijo, porque a mí me pasó lo mismo. Y le voy a platicar lo que le sucedió a él. Él estaba en su oficina, ahí en su iglesia,
Pero él sí se le apareció visiblemente, el mismo que me habló a mí en el sueño o en la visión. Yo estaba sentado y de repente entra un hombre a mi oficina y se le queda viendo, pero dice que el hombre emanaba una autoridad, reflejaba una autoridad que nunca había sentido. Entonces, ese personaje, la descripción del personaje, la visión que él está teniendo, pero la está teniendo visiblemente. Tenía una cara, una forma de león, con una mirada muy penetrante. Y el pastor le dijo, ¿quién eres? Con su autoridad. Soy siervo, soy apóstol. En el nombre de Jesucristo se sujeta todo espíritu bajo mi autoridad. Y le da el nombre y le dijo, júzgame. Le voy a decir qué es la palabra júzgame. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y le dijo, júzgame. Y le dijo el pastor, dime de dónde vienes. Y le da la confesión. Y le dijo, otra vez. Y se la volvió a hacer otra vez. Y le dijo, otra vez. Como 10 veces. ¿Te queda alguna duda de dónde vengo? Y le dijo, no. Dijo el pastor, pero yo con mi autoridad quería hacer que me confesara que había venido. Nombre. Que empieza a decirle, ¿escuchas eso? Estaban los cantos. Esa es la iglesia que tú dices que has levantado. Eres un rebelde. Tú no has seguido la voluntad de Dios. Has hecho tu propia voluntad. Has hecho tu propia iglesia. Has seguido tus propios planes. Y tú te dices que eres un apóstol. Pero mi amado hermano, dice el pastor que cayó de rodillas y llorando por la reprensión. Y me pongo yo bien chinito. Has seguido tus propias ideas. Has seguido lo que tú crees que es correcto. ¿Escuchas? Esta es la iglesia que yo he levantado. Eso fue lo que dijo Nabucodonosor. Este es el reino que yo edifiqué. Pues a ti se te dice que serás una bestia y que pastarás con los bueyes o con las vacas o con los animales por haberte engrandecido y ensoberbecido. Mire, mi amado hermano, el apóstol Antonio nos estaba platicando y llorando. ¿Sabe por qué Dios me mandó para allá a mí? ¿Sabe por qué? Para decirme lo mismo. Yo en esa ocasión, además, le aseguro que no podía ni dormir. Le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo para ti? He caminado arriba de una máquina y no avanzo nada. Usted puede decir, hay una radio, hay una iglesia. No, Dios no le interesa ni la radio ni la iglesia. Le interesa que hagamos su voluntad y no la hacemos. La iglesia no está haciendo la voluntad de Dios porque seguimos argumentos, nuestras propias ideas. Por eso Dios hoy es nuestro enemigo. Y reprendemos al diablo con la pandemia. Y la pandemia sigue y sigue. Oramos en los hospitales y le pedimos a Dios que detenga esto y no se detiene. Sigue avanzando. Las autoridades dicen, pidan. Algunos dicen recen. Algunos otros dicen oren. Algunos otros dicen pidan. Porque no hay cura hasta el día de hoy. Y la gente sigue infectándose y infectándose. Pero no nos hemos dado cuenta que todo es producto de la rebelión del ser humano, como le estoy mencionando hace un momento. Nos consideramos hombres de Dios, siervos de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha venido a reprenderte a ti como siervo o a mí como siervo? Como se le reprendió a él. Porque él consideraba una alabanza gloriosa. ¿Ya dónde están las alabanzas gloriosas? Todos tapados en la boca. En las alabanzas gloriosas.
Ay, mira lo que construí, este megatemplo grandote, ahora cómo lo voy a pagar. Esas cuestiones humanas. No hemos hecho la voluntad de Dios, amado hermano. Y le digo, no hemos hecho. Porque no tienen la idea cuántas veces Dios ha venido a reprenderme a mí. Ayer el Señor me habló y me dijo, a través de un mensaje de una profeta, ponte a orar, porque un espíritu de muerte se ha alzado fuertemente a tu alrededor. Y efectivamente, mi amado hermano, tiempos difíciles que estamos viviendo, muy difíciles. La iglesia, el creyente, le vuelvo a repetir una vez más, a usted que me ve, a usted que está aquí, hemos caminado en ideas y en argumentos. No voy a la iglesia. ¿Tiene miedo de venir a la iglesia usted? Aquí hay como 40 ahorita. No, menos. Como dijo Peña Nieto. Perdón, estoy bromeando. Menos. ¿Tiene miedo de infectarse? No, ¿verdad? Ideas, argumentos que salen de nuestra mente. Nos vamos a infectar, no vayas, no, te infectas. ¿Y sabe qué pasa con el que dice eso? Se infecta. Lo que tanto me temía me aconteció. Y se infectó. Amado hermano, eso es lo que está sucediendo hoy. Hemos caminado en nuestros argumentos sin saber que el verdadero enemigo hoy no es el diablo. Es Dios. ¿Cómo lo vamos a detener? Yendo a los hospitales a orar. Gloria a Dios por las personas de la fe. ¿Se detiene acaso esto? ¿Acaso la gente sana? ¿Acaso ya no hay más infectados? Podemos hacer campañas hoy, ayunar y pedirle a Dios que quite la plaga. ¿Y acaso la plaga se va? Amados, la situación que vivimos hoy, la verdad, es por la rebelión del ser humano. Aún la misma iglesia se ha rebelado. A mí me dicen, un día yo puse un comentario de Donald Trump en la radio Vocé, me tupieron como avispas. Yo no tengo nada ni contra Donald, el presidente de los Estados Unidos, ni contra el que viene, ni contra el que está debatiendo con él. Que quede el que el Señor quiere que ponga. Pero aún la iglesia se rebela en contra de la autoridad, por las cosas buenas o malas que pueda hacer. Tiene que acabar esa rebelión. Tiene que acabar. ¿Usted cree que el pueblo de Israel estaba en acuerdo que Nabucodonosor los haya llevado con grilletes en la garganta y esposados de manos y pies y haber matado a una gran cantidad de gente en Israel cuando la conquistó? ¿Cree que le tenían muy buena estima? Pero Dios lo puso. Y le dijo: mi siervo. Es triste y lamentable. ¿Qué vamos a hacer hoy? Esa es la pregunta del millón, si Dios es nuestro enemigo. Hemos contristado a su Espíritu Santo. Yo le dije hace un momento, Dios envió la guerra al pueblo de Israel, a Judá. Sí, perdió la guerra. Y Dios lo envió. Y luego envió a todo Israel a pelear contra Benjamín. Dios le dijo: sí, ve, sube. Y perdió la guerra. Y Dios lo estaba enviando. A la tercera, ganaron. Pero fue por la estrategia, la milicia que hicieron los de Israel. Tenían que hacer una milicia para poder conquistar al enemigo que estaba fortísimo. Ahora, nosotros aquí somos de milicia. Y la milicia es un secretario que hace la estrategia y mira si el adversario que viene contra nosotros es más fuerte. Y no podemos contra él. ¿Qué vamos a hacer? Enviamos una embajada diciéndole al enemigo paz. Quiero decirle que cuando dice Jesús aquí, va y le dice a su enemigo que queremos paz, no está hablando del diablo. ¿Me está entendiendo?
Porque el enemigo, al diablo, usted no puede decirle, Satanás, ¿cómo ves si hacemos una tregua? ¿Usted cree que Satanás va a aceptar hacer una tregua con usted? ¿Un tiempo de paz? Claro que no. Entonces Jesús se está refiriendo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no queremos disipularnos. Fíjate, vamos al último verso. Ya termino. En el 32, como le dije hace un momento, y si no puede, si no podemos, cuando el otro está todavía lejos, antes de que me ataques, le envía una embajada y le pide condiciones de paz al enemigo, antes de la guerra. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, ese es el grave problema. Al no renunciar a lo que poseemos, a todos nuestros deseos carnales y humanos que existen en nosotros, no podemos ser sus discípulos. Y eso es lo que Dios hace, se levanta contra nosotros. Yo le puedo decir ahora, sin temor a equivocarme, querido hermano, que la batalla que existe, el enemigo con el cual estamos peleando y queriendo vencer, es Dios. ¿Y sabe usted qué va a pasar? Nunca lo va a poder lograr. La única manera de poder hacer la paz, de poder lograr que todo eso termine, es hacer la paz. Y decirle al Señor, Señor, perdóname, mi naturaleza humana batalla contra el alma. Hay una pelea en mí que no puedo lograr vencer. El apóstol Pedro dice, ahora sí termino con este verso. En el capítulo, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 11. Amados, dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Porque los deseos de la carne, que son los deseos de este mundo, abstengámonos de ellos, dice, que batallan contra el alma. Hay una batalla, una lucha de los deseos de la carne contra el alma. Los deseos de la carne hacen que el alma haga el pecado. Por eso el apóstol Pedro dijo, yo les digo extranjeros y peregrinos. Extranjero y peregrino quiere decir una persona que no tiene parte aquí en este mundo, sino que tenemos una parte en el reino de Dios, que es en el cielo. Esta tierra, mi amado hermano, no puede ser el ancla suya ni mi ancla. No podemos anclarnos aquí. Somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra y vamos de paso. Entonces, el alma tiene una batalla contra los deseos de la carne. Dice Pedro, absténganse de ellos. La lucha que tenemos entre uno y otro. Lo que yo quiero decirle ahora, termino con esto, es que el diablo no tiene nada que ver en lo que hoy está sucediendo. El diablo está metido en el tema profético, el diablo está metido para que no se levanten siervos de Dios para descubrir sus artimañas. Pero lo que hoy estamos viviendo en relación a todo esto que ha paralizado la humanidad es la rebelión. Por eso Dios ahora es nuestro enemigo. Y al ser nuestro enemigo, tenemos que tener milicia para poder entender contra quién estamos peleando. Y si es más fuerte y más poderoso que nosotros. Y poder hacer una tregua y pedirle condiciones de paz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La paz es la que va a llevar a que todo esto termine. Jesús es el intercesor de la humanidad. Yo creo que si la iglesia se une y pedimos paz al Señor, pedimos paz a través de Jesús, y le pedimos al Señor que nos dé un tiempo para poder desarraigarnos de los deseos de la carne y poder dirigirnos más a hacer su voluntad.
entonces quiero decirle que los índices de la pandemia van a empezar a decrecer. En 1918 comenzó una gripe llamada la gripe española. Mató más de 50 o 100 millones estadísticas de personas en el mundo. ¿Sabe cuánto es eso? 100 millones de personas en el mundo mató la fiebre española. No hubo cura para esa fiebre. No hubo vacuna para esa fiebre. Según creen que toda la gente se inmunizó. Eso es lo que creen la ciencia médica. Pero ¿sabe qué pasó? Dios la quitó. No hubo que la gente se inmunizó por sí sola. Y ya la fiebre desapareció. Ahorita no hay ningún caso registrado de esa fiebre o de esa gripe. La gripe española que mató a 100 millones de personas aproximadamente entre los años de 1918 y terminó en 1920. 2 años duró. En 2 años mató 100 millones. Ahora, le vuelvo a repetir una vez más, no hubo vacuna contra la gripe española. ¿Cómo desapareció de la tierra? Dios la quitó. Algo sucedió que Dios la quitó. ¿Por qué no lo mismo podemos hacer hoy? Yo creo que la estrategia más correcta es ir con condiciones de paz al Señor. No es decir, Señor, quita la pandemia. Es paz. ¿Se recuerdan? Había una tribulación en el pueblo de Israel, una persecución cuando Cristo fue crucificado. Estaban escondidos por la fiebre española en el aposento alto. Estaban todos escondidos por la persecución que pasó. Y Jesús pasó las paredes y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Cómo está ahorita la humanidad? ¿Por qué no salen a las iglesias? ¿Ah? Porque no tenemos paz. Encerrados en casa, porque no tenemos paz. Si nosotros, aunque consideremos lo que está pasando, pero estamos tranquilos y en paz, que nada va a pasar, le aseguro que la paz va a hacer que este virus empiece a decrecer, porque estamos haciendo una tregua con Dios y pidiéndole al Señor más oportunidad para que la gente que no le conoce tenga oportunidad de conocerle. Que no se mueran sin Jesucristo. Amén. Den una ofrenda de palmas al Señor. Les agradezco a todos los que hoy vinieron aquí a la iglesia por ser parte del ministerio y estar constantes y firmes aquí en este lugar. A los nos ven a través de las redes sociales, le envío saludos a usted y un abrazo fuerte para su familia. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, a todos los de casita.